En las sombras del pasado de Montevideo yace una historia olvidada, una que mezcla lujo, misterio y sangre. Esta es la crónica del asesinato en la habitación 212 del antiguo Hotel Cecil. A mediados de la década de 1940, Uruguay vivía un tiempo de cambios. Montevideo era un puerto lleno de vida, un centro de comercio y cultura que atraía viajeros de todo el mundo. La ciudad respiraba prosperidad y en sus calles se mezclaban acentos europeos, ritmos caribeños y el bullicio de una población en crecimiento. El Hotel Cecil, ubicado en pleno centro de la ciudad, era considerado un símbolo de lujo y prestigio. Sus paredes de mármol, sus lámparas de araña y su elegante restaurante eran la postal de un Uruguay moderno, abierto al mundo. Hospedarse allí no era para cualquiera. Solo políticos, empresarios y extranjeros de renombre podían pagar sus tarifas. En aquel escenario, llegó un hombre enigmático. De acento extranjero, vestía siempre de traje oscuro y llevaba consigo un maletín de cuero gastado. Registró su nombre como Señor Andreas Müller, aunque las autoridades luego confirmarían que ese documento era falso. Müller ocupó la habitación 212. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, saliendo apenas a cenar en el restaurante del hotel o a caminar brevemente por la Rambla. No hablaba con nadie más que con el personal y siempre mantenía un aire distante, casi frío. Una noche de tormenta, los huéspedes del segundo piso escucharon algo extraño. Eran cerca de las 11:30 cuando se oyeron golpes secos y un grito desgarrador que parecía provenir de la habitación 212. Los pasillos se llenaron de murmullos, pero el personal no intervino de inmediato. En esa época no era común irrumpir en la privacidad de un huésped de alto rango. El recepcionista, nervioso, llamó a un botones para que subiera a verificar. Pero cuando éste llegó, el pasillo estaba en silencio. Ni un ruido, solo la tormenta golpeando las ventanas. A la mañana siguiente, la mucama encargada del piso encontró la puerta entreabierta. Al entrar, el aire era pesado, denso, casi irrespirable. En el suelo, junto a la cama, yacía el cuerpo sin vida de una mujer joven. Nadie la había visto entrar, no figuraba en los registros del hotel, no llevaba identificación y su rostro mostraba signos de violencia brutal. La escena estaba cubierta de sangre, pero no había rastro del huésped. La policía llegó de inmediato. El hallazgo era escandaloso, un crimen en uno de los hoteles más prestigiosos del país. La prensa sensacionalista no tardó en enterarse y los periódicos titularon al día siguiente: horrendo asesinato en pleno corazón de Montevideo. El cuerpo fue llevado a la morgue, mientras las autoridades comenzaban una investigación que pronto revelaría detalles inquietantes. En el registro del hotel, el supuesto Andreas Müller había firmado con un pasaporte alemán. Sin embargo, al enviarse el número a las embajadas, se descubrió que ese documento nunca había existido. En la habitación encontraron un maletín vacío. Dentro solo había un pequeño trozo de papel con una dirección escrita en tinta azul. Una dirección en Hamburgo, Alemania. Nadie supo nunca qué significaba. Con el paso de los años, el Hotel Cecil continuó operando, pero entre su personal comenzó a circular una historia inquietante. Algunos empleados aseguraban escuchar pasos en el pasillo cuando no había nadie. Otros decían haber visto una sombra femenina frente al espejo de la habitación 212. Los huéspedes, sin saber la verdad del caso, comenzaron a quejarse de ruidos extraños durante la noche. Golpes, susurros y, en ocasiones, un grito ahogado que helaba la sangre. Poco a poco, la administración decidió cerrar la habitación al público. La prensa, años después, retomó el caso en crónicas policiales. Uno de los reporteros escribió: «El fantasma del Hotel Cecil sigue vivo en Montevideo. La mujer sin nombre no descansa en paz». Sin embargo, no todo quedó en rumores. Décadas más tarde, cuando el edificio fue finalmente clausurado y demolido, obreros afirmaron haber encontrado documentos escondidos tras una de las paredes. Eran hojas sueltas, con anotaciones en alemán y direcciones en Europa del Este. Nunca fueron publicadas oficialmente.
Algunos creen que la policía los ocultó para no reabrir el caso. Otros piensan que el hallazgo confirmaba la teoría de espionaje, que Müller no era un simple asesino, sino un agente secreto, y que la mujer fue eliminada porque podía comprometerlo. Lo cierto es que más allá de hipótesis, el misterio permanece. Hoy, en el terreno donde alguna vez se alzó el lujoso Hotel Cecil, solo queda un edificio moderno, sin rastros del pasado. Pero los más viejos de la zona aún cuentan que, en noches de tormenta, puede escucharse un grito ahogado, perdido entre el eco de las paredes que ya no existen. ¿El caso jamás se resolvió? La identidad de la joven nunca fue descubierta. El paradero del misterioso Müller sigue siendo un enigma, y la habitación 212 pasó a la historia como uno de los crímenes más oscuros y olvidados de Uruguay. Algunos lo consideran solo una leyenda urbana, exagerada con el tiempo. Pero los archivos policiales confirman que hubo un asesinato, que hubo una víctima y que hubo un sospechoso que jamás fue encontrado. Hoy, casi un siglo después, la pregunta sigue abierta. ¿Quién era Andreas Müller? ¿Quién era la mujer sin nombre? ¿Y qué secretos se ocultaban tras esa puerta cerrada? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez la verdad se perdió con el derrumbe del hotel. O tal vez aún espera en algún archivo olvidado, bajo capas de polvo, aguardando a ser descubierta. Lo único seguro es que en el silencio de la noche, la historia sigue viva. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dormir en la habitación 212?